tardes, es un gusto para mí estar de nuevo aquí en su programa Tu Vida en Balance, compartiendo estas fechas tan especiales y tan acercada a la Navidad. Recuerden que estoy en ausencia de Alejandro Sánchez, mi nombre es Aira Cepeda, nutrióloga a sus órdenes, saludando de entrada a nuestra productora Claudia Arias y en los controles Arturo Cervantes. Y recuerden que el día de hoy estaremos tocando un tema muy interesante. El tema es, ¿existe nutrición en la cena navideña? Es un enfoque tipo pregunta, si se fijan. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina para que se estén comunicando de todos lados de la República Mexicana, de aquí de Guadalajara y de Estados Unidos también, parte de ellos, de todos los que nos escuchan. Entiendo que están muy ajetreados haciendo las compras porque se acerca la llegada del Niño Dios, pero aún así pueden escribirnos o llamarnos. Es muy importante saber su opinión. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También contamos con la línea WhatsApp que es al 33 10 19 07 12. Recuerden, nuestra página en Facebook es Mujer, el Sexto Sentido. En Twitter, Radio Mujer 1040. Y pues estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o situación que se pueda llegar a englobar. Pues estoy emocionada porque ya se acerca este nacimiento tan especial, la cena familiar, y de que vamos a empezar a cumplir propósitos y a recapitular todo aquello que no hicimos durante el año. Sé que durante todas estas semanas, estos días, hemos estado hablando mucho sobre la Navidad, la nutrición, que si es bueno, que es malo, que impacta más, cuál es el propósito, qué es caloría, qué es nutriente. Bueno, un sinfín de información que a veces nos ha estado costando un poquito de trabajo asimilarlo. El programa del día de hoy, lejos de ser una pregunta, quiero que participemos, o yo los invito a que hagamos un poquito de conciencia sobre que no solamente es esta pregunta arrojarla para el tema de la cena de Navidad, sino realmente a todas las cenas que vamos a estar teniendo, lo que resta del año, que son ya 15 días, pero también para las entrantes en el año nuevo, en el 2017, que va a involucrar mucho todo lo aprendido en el 2016, todo lo recapitulado, todo lo concientizado que hemos estado haciendo en todos los aspectos, porque va a estar formando parte muy importante de todo lo que va a formar un propósito o de todo lo que ocupamos para que nuestros propósitos del año entrante se formaran. Repito el tema, ¿existe nutrición en la cena navideña? Para poder entender un poco más el enfoque de esta pregunta o de qué pasa si ya nos han dicho tips, ya nos han dicho ejercicios, ya nos han dado un sinfín de recetas saludables, no tan saludables, llenas de azúcar, bajas en azúcar. Hemos recibido un sinfín de información. Ahora sí que ya ante todo esto lo que cuenta es la voluntad de cómo lo estemos haciendo. Para preparar este tema, yo les traje algunas definiciones muy interesantes para ir creando la respuesta a esta pregunta, respuesta que las dejo en sus manos y que solamente nos vamos a llevar de esta hora una opinión muy completa, pero tratando de hacer conciencia de las cenas de todo el año entrante, de lo que sobra de este año y de lo que es necesario para que una cena realmente sea nutritiva, no nada más la cena de Navidad, porque realmente estamos consumiendo un alimento. Ahorita vamos a entender por qué se los digo. Por ejemplo, para poder entender esta pregunta, el significado de nutrición. Nutrición, principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y líquidos necesarios para el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de las funciones vitales. ¿Se fijan cómo aquí englobamos nutrición como un proceso? Esto es muy importante que lo entendamos. Todos los días de nuestra vida estamos realizando este proceso, nos deberíamos de estar nutriendo, o para bien o para mal, nutrimos nuestro cuerpo, porque acuérdense lo que hablábamos en programas anteriores, la célula va a recibir energía del alimento que le demos a como dé lugar, y ella va a seguir haciendo su proceso.
Aquí la diferencia está si realmente estamos aplicando el significado de nutrición, lo que realmente implica la nutrición o el nutriente de este mismo. Por ejemplo, alimento, su significado tal cual técnica, es la sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus funciones vitales. Esto estaba como definición, pero yo me atrevería a revelarme un poquito sobre esta definición. ¿Por qué? Porque el alimento en sí es toda sustancia que entra a nuestro cuerpo, sea nutritiva o no sea nutritiva, siempre y cuando nosotros la estemos utilizando como alimento, es decir, nos está alimentando, pero no sabemos si realmente nos está nutriendo. Cuando el alimento tiene nutriente, un nutriente adecuado, por ejemplo, vitaminas, minerales, que es una fruta, verdura, carnes magras, frutos secos, todo este tipo de alimentos se convierte en un alimento nutritivo, porque nos está dando ese plus de estar teniendo un nutriente natural. Por ejemplo, la comida chatarra, procesada o empaquetada, enlatada, entre todos estos procesos, aunque nos dicen que está teniendo un nutriente que se añade, nunca va a ser lo mismo. Y lejos de estarnos nutriendo totalmente, lo que este alimento nos está dando es esa parte de saciedad o complemento para este alimento o para que pueda entrar a nuestro cuerpo. Entonces, teniendo claras estas definiciones, vamos a ir entendiendo un poquito más y concientizando de lo que voy a estar comiendo, y no nada más en la cena de Navidad, sino por el contrario, en todas las cenas, como ya lo decía, y en todas las comidas que particularmente vamos a poder hacer, ya sea el día 24, el día 25, el recalentado del 26, 27, 28, hasta que se llegue Año Nuevo con otra cena o con otra dinámica diferente. Pero teniendo en cuenta estos conceptos, va a ser mucho más fácil que nosotros vayamos comprendiendo, entendiendo y, ¿por qué no?, haciendo conciencia realmente en los tres sentidos y junto con el propósito que se está teniendo de las diferencias que se están buscando. Esto es muy interesante porque también a veces decimos, ay, la cena de Navidad. ¿A qué hora debe de ser una cena? ¿Cómo debe de ser la cena? Es decir, la definición de cena también se las traje, está muy interesante. En sí, y es muy simple su definición, se define como comida que se toma a última hora del día, al atardecer o por la noche. Obviamente aquí estamos englobando diferentes culturas, diferentes procesos en los cuales se adquiere el hábito de la cena. Por ejemplo, habrá personas que, por ejemplo, aquí en México, en Guadalajara, ya no consumen alimento después de las 8 de la noche, por ejemplo, o sea, su cena está haciendo entre 7:30 y 8. Algunas otras personas que tienen el mal hábito están cenando para dormirse, es decir, cenan a las 10 de la noche y a las 10:20 ya están acostados. Entonces, eso no es bueno. Desde ahí tenemos que ir pensando el enfoque de cómo hacer una cena para que realmente sea nutritiva y no nada más estarnos enfocando por la cena navideña. Esto es el significado de cena. Y obviamente, si ya nuestro tema tan interesante se está tratando de ¿existe la nutrición en la cena navideña?, es muy relevante tener en cuenta o tener presente el significado de la Navidad, porque Navidad, que no se nos olvide, es el enfoque o es el criterio de nacimiento y que nosotros obviamente lo estamos relacionando con fiesta, pero desde aquí parte el significado real del enfoque que le vamos a dar a esa cena o ese alimento o a lo que bien subamos o mantengamos en cuestión de peso desde el inicio de las posadas. Sé que muchas personas me van a estar diciendo, preguntando que por qué si desde las posadas es un enfoque de comer y comer y comer y casi siempre es en cena. Pues porque lo mal relacionamos. Yo aquí más bien invitaría a todos los radioescuchas a que no perdamos el enfoque o el interés real de la Navidad. Bueno, seguimos platicando un poquito más sobre el significado navideño y de la cena al regresar del corte. Les recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83.
regreso aquí en su programa Tu Vida en Balance. Recuerden seguirnos en Twitter o checar lo que estamos posteando, indicando en @tubalance por el 1040. Soy Zaira Cepeda en ausencia de Alejandro Sánchez. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestra línea en WhatsApp 33 10 19 07 12. Si están mandando WhatsApp, les pido un poquito de paciencia, nos está fallando un poquito, pero estamos atentos. Si no, pueden hacer con toda confianza llamadas y también las vamos a responder con mucho gusto. Y más que estamos en este tema tan interesante que lo planteamos al aire como una pregunta. ¿Existe la nutrición en la cena navideña? Aquí estaría muy interesante si se comunicaran o platicáramos un poco más sobre si realmente existe una nutrición adecuada en la cena navideña. Yo creo que aquí es el enfoque de muchos factores importantes que se van formando durante hábitos de alimentación y pues que ya nada más se ven reflejados en esa cena navideña, porque es la reunión de toda la familia, de los primos, de los tíos que vienen de fuera, que se reúnen en la casa de la abuela, de la mamá, entre otros factores. Aquí sería interesante saber qué tanto realmente estamos juntando las tradiciones, qué tanto estamos excediendo el alimento, qué tanto realmente me estoy cuidando horas previas o durante ese día o cuánto estoy siguiendo mi vida normal o habitual, porque acuérdense que a veces relacionamos mucho como, estamos de vacaciones y nos olvidamos de todo, hasta del bien comer, del bien hacer ejercicio, del bien levantarnos. A veces no es necesario madrugar tal vez como para irnos al trabajo habitual, pero sí es importante que despertemos temprano y empecemos a organizar nuestro ritmo o nuestro estilo del día desde a horas tempranas para que pueda tener un mayor rendimiento y mayor organización. Perdón. Definido esto, es de importancia cuando esta pregunta se hace, ¿cuánta nutrición realmente se adquiere? Por ejemplo, a la hora del pavo. En el pavo navideño, acuérdense que estamos consumiendo lo que es pues proteína. perdón. Es que estos cambios de clima, aunque me he tomado mi vitamina C, me traen un poco estresada, con inflamación. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Bueno, continuamos con lo del pavo. El pavo es muy importante mencionar que tiene proteína, entonces aquí entra como, ¿por qué se sube de peso en diciembre? Si nada más sería una cena la que estaríamos como en esa pregunta o en esa duda de si es nutritiva o no. Y todo el mundo sube de peso y acuérdense que es necesario saber que se llegan a subir, por ejemplo, en estas fechas de 4 a 7 kilos y que eso va a durar todo el año y que muy pocas veces se logra adquirir el compromiso o regresar a nuestro peso habitual a temprana hora del año. Es decir, casi siempre andamos retomando el peso con el que cerramos el año, pero hasta finalizar el siguiente año. Entonces se forma como un círculo vicioso, porque no estamos comprometidos con hábitos alimenticios desde siempre, no nada más en la cena navideña o preocuparnos por la cena navideña, sino es como todo un concepto. Yo creo que aquí es importante mencionar los valores realmente del significado de esa cena. Como ya se los mencionábamos qué significa la Navidad, qué significa el alimento, qué significa cena como tal. Aquí es la importancia de la compañía, de las personas que están con nosotros. Tenemos aquí algunos mensajitos de WhatsApp y aquí nos preguntan si sale del tema, que su pregunta sale un poquito del tema. ¿Qué de cierto es que los lácteos son malísimos para la gastritis? ¿Es verdad? Gracias por su respuesta y nos dice la señora Pérez. Bueno, aquí es importante mencionar que sí, suelen alterar un poquito problemas gastrointestinales.
por ser específico los lácteos o alimentos derivados de origen animal. En este sentido, yogur, quesos, todo este tipo de alimento por ciertas hormonas que se presentan y por la composición del alimento. Por eso es también muy importante, o por eso se dispara tanto, por ejemplo, en la cena navideña o en estas fechas, tantos problemas gástricos. ¿Por qué? Pues porque imagínense, o sea, no medimos, no contabilizamos, la cena navideña o las comidas en estas fechas de por sí ya son muy condimentadas o muy aromatizadas o con varios ingredientes que por lo regular durante todo el año no tenemos esa costumbre de estarlos consumiendo. Entonces sería importante que los retiráramos si no queremos seguir teniendo este alimento, y más en particular para la señora Pérez si es que presenta este problemita. También tenemos otro mensajito. Saludos, Zaira, sobre tu tema me gustaría saber cuándo los alimentos sanos no se metabolizan por problemas de hígado o falta de enzimas, etc. Aunque uno se alimente bien, por problemas de absorción en el intestino, tu cuerpo no toma esos nutrientes. ¿Y qué pasa con esos metabolismos flojos? No sé si me di a entender, pero a veces no depende de uno, son deficiencias de cada cuerpo. Soy Tere y me gustaría que sobre la pirámide de nutrición que nos diste el martes me pudieras dar un ejemplo de desayuno, comida o cena, tal vez un programa nuevo. Agradezco tu atención, Tere. Muchísimas gracias, Tere, una fiel seguidora del programa y más que me ha seguido en las transmisiones que hemos tenido. Bueno, Tere, respondiendo a tu pregunta, es importante que sepas que cuando el metabolismo es flojo, como tú lo mencionas, es importante destacar que cada ser humano, en esencia, ya somos individuales, por algo es la palabra individuo, o sea, somos diferentes. Por lo tanto, lo que a mí me hace bien, tal vez a alguien más no le hace bien, o aunque mi mamá cocinara, no siempre va a haber la misma reacción en el alimento, incluso al saborearla, para mis hermanos puede saber a una forma y para mí yo puedo decir quedó riquísima, a lo mejor para ellos quedó desabrida o amarga, entre otros factores. Cuando hablamos del metabolismo, la absorción siempre va a ser igual. Aquí vamos a hablar, es decir, es igual en el sentido del ser humano, pero va a estar siendo diferente cuando se presentan problemas, como ya lo mencionamos, en algunos órganos en particular. Si por ahí ya hay problemas gástricos o enzimáticos o vaya, que refieren a un órgano, es importante mencionar o adquirir el hábito de alimentación exclusivo para este tipo de alimento. Por ejemplo, un paciente, voy a decirlo a grandes rasgos, un paciente diabético ya no tiene el mismo sentido de absorción o de metabolización de lo que es el azúcar, o en este sentido sería insulina, entre otros factores. ¿Qué pasa aquí? El paciente se debe de adaptar a un tipo de alimentación que le sea más favorable para que pueda dar el 100% en lo que le queda en el cuerpo o en lo que su cuerpo puede hacer o trabajar. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el paciente con gastritis o con colitis o con cáncer o con obesidad. Tenemos que derivar los tipos de alimentación, hacerlos para cada grupo de personas. Por ejemplo, si a mí no me cae el jitomate en gastritis, no tengo por qué estar consumiendo jitomate por más saludable que sea. No sé si me doy a entender. Entonces es tratar de que vayas a una orientación nutricional, qué mejor que conmigo, pero si no puedes o no, es decir, si hay alguien más, pues acércate a esa persona, pero que sea experta en esto, que te dé un tipo de alimentación más dirigida a que tú puedas rendir mejor y tener una absorción mejor, y que los nutrientes que tú realmente comas sean realmente absorbidos y utilizados en tu cuerpo. El cuerpo es muy agradecido, entonces él va a saber perfectamente metabolizar o absorber lo que tú estés consumiendo, siempre y cuando a tu cuerpo le estés dando un bienestar o le estés ayudando en esa fabriquita interna. Un ejemplo sobre la pirámide nutricional es, acuérdense que era con muy poca carne y con nada de comida chatarra o azúcares. Entonces, este ejemplo es, por ejemplo, se me ocurre una ensalada con
abundantes frutos secos, abundante aceite de oliva extra virgen, es decir, puede ser una capa de soya, frijolito de soya. Continuamos con fruta o verdura en crudo. Ya se va formando un poco más de esta masa o de este plato copioso. ¿Y qué te parece si lo sigo comentando, Tere, al regreso del corte, para que se te vaya antojando más esta combinación de la pirámide nutricional? Les recuerdo el número en cabina: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y estamos de regreso, continuamos con la receta sobre la pirámide que en programas pasados di. Si se acuerdan, era un poquito sobre el tema de inflamación y di una pirámide nutricional o nutrimental, en este caso, sobre cuáles alimentos deberían de ser abundantes y cuáles no deberíamos estar consumiendo tanto para evitar o prevenir o combatir la inflamación celular. Que en este caso hablábamos, como ya lo mencionaba antes de salir del corte para Tere, es evitar al mayor por ciento o al 100% la comida chatarra o azucarada o que tenga mayormente azúcares, y obviamente el tipo de carnes rojas, pero sin satanizarlas, porque esto es importante. Entonces mencionaba que puede ser una cama de lechuga, la que más te guste, la que más te agrade. Si no te gusta la lechuga, pueden ser germinados, puede ser germen de soya, germen de lenteja, algún tipo de este tipo de alimento verde que te sirva como una capita, que se vaya viendo rico. Frutos secos, estaría delicioso, con una muy rica vinagreta de aceite de oliva extra virgen, que te puede funcionar mucho más en estas fechas que hay infinidad de recetas con aceite extra virgen. Lo puedes aderezar perfectamente, y por qué no, a lo mejor pescado azul, en este caso puede ser atún, puede ser salmón. Acuérdense nada más de cuidar mucho que sea natural, que esté 100% libre de tóxicos o que no esté enlatado ni muy procesado, y pues ya estaría muy deliciosa una ensalada. A veces pensamos que el poder hacer una combinación adecuada es complicarnos demasiado, cuando no es así. A veces la nutrición llega a ser tan sencilla que no nos damos cuenta de que a diario tenemos esa decisión en nuestras manos. Lo único que tendrías que estar cuidando en mayoría es el exceso de azúcares, el exceso de carnes. En este sentido, carne roja se recomienda nada más de 1 a 2 veces a la semana, si es que tú no tienes ninguna patología. Carnes blancas y rosas un poco más, o en este caso pescados azules, granos y cereales integrales siempre en abundancia. Esto es como en el sentido para poder tener un mayor de energía u oxigenación. Recuerden que la carne es importante, así como el lácteo, si no hay ninguna enfermedad o una inflamación en exceso. Nada más hay que cuidar mucho la calidad de estos alimentos. Hay muchos debates, hay infinidad de opiniones sobre la leche, sobre la carne, sobre todo tipo de alimento. Ojo, lo vuelvo a decir, aquí es importante que escuchemos nuestro cuerpo, que escuchemos nuestra costumbre, que escuchemos nuestros hábitos y que seamos honestos con nosotros mismos al momento de comprometernos o querer satanizar un alimento o querer bendecir. Porque acuérdense que ningún alimento nos va a dar la solución de todo, ni ningún alimento nos va a empeorar todo. Es como si me doy a entender. Tenemos aquí otro WhatsApp. Felicidades por el programa y a la ponente. Muchas gracias, Lupita. Para mí es totalmente imposible comer poco en Navidad. Pruebo de todo y de lo que me gusta como bastante, lo disfruto, aclaro. Esto lo hago únicamente en Navidad. Feliz Navidad para todos, mis mejores deseos. Muchísimas gracias, Lupita. Feliz Navidad también para ti. Y aquí pues gracias por tu honestidad y tu confesión, pero es importante que mencionemos que no nada más porque sea la cena de Navidad o estas fechas comamos mucho. Yo sé que es un tanto difícil porque a veces la mamá hizo un guiso riquísimo, la abuelita hizo otro y que nada más lo hacen en estas fechas y caray, ¿cómo decir que no? ¿Cómo negarme a este tipo de alimentos? Pero a veces no es tanto el negarnos, sino
meditar, o sea, no nos vamos a poner ahí las 30 minutos de meditación, pero sí pensar un poquito más realmente con el beneficio de la salud. Lo que quiero aquí es como crear esta parte de cambio, de análisis de la vida que estamos llevando, de todo este pensamiento colectivo que a veces nos invade la televisión, nos invade la radio con mucha información. No es así el sistema, sino de que elijamos, por ejemplo, si mamá hizo un guiso delicioso, no sé, una pasta, y esta pasta es deliciosa y te encanta y es uno de tus platillos favoritos, pero ¿qué pasa aquí? Si hizo pasta y si realizaron, no sé, tamales y luego un pozole, elige, es decir, elige no porque no vayas a comer de los tres, pero elige principalmente con cuál te vas a degustar la mayor porción de tu alimento. No se trata de que porque hizo el guiso y los tamales y el pozole y te gustan los tres, de los tres te sirvas la misma porción e invadas esta cena y se haga cena madrugada y cena desayuno y no se trata de eso. Sino, por ejemplo, si sabemos que el guiso te encanta, pero lo puede hacer cualquier otro día del año, yo recomendaría que a lo mejor pruebes un tamal, no sé, un tamal que lo relaciones, dejes un poquito de tiempo, platiques, convivas, veamos el significado real de la Navidad o de la convivencia familiar y ya más al ratito vas y te sirves un poquito del guiso o un poquito del pozole, pero con mucha verdura, pruebas lo mínimo, o sea, escucha, es probar. Pruebo a lo mejor sí los postres, pero no me sacío completamente de ellos, sino que doy esa oportunidad de saciarme, de dar la bienvenida a mi cuerpo de alimento rico y disfrutarlo así como lo haces y es muy válido, pero aquí sí les recomendaría que no excedamos porciones, que no excedamos el alimento, que no queramos que porque está rico seguir comiendo y seguir comiendo hasta que nos sentimos indigestos tal cual y tener que regresar a las infusiones que mencionaba en el primer programa para poder compensar, pero en la Navidad el 25 nos la pasemos en puras infusiones. Eso no está padre, no es bonito. Créanme que ni para el cuerpo. Acuérdense, vuelvo a lo mismo. Siempre me gusta incluso trabajar con esta banderita de ánimo. El cuerpo cobra factura y el cuerpo también suele ser muy agradecido. Si nosotros excedemos del alimento que él está consciente de digerir, de metabolizar, de absorber, incluso hasta para evacuar correctamente y no estar teniendo los problemas de estreñimiento, porque a veces pensamos que por ser Navidad se va a acabar la comida y no es así. A veces creo que esto se ha distorsionado mucho y se ha malinterpretado el movimiento navideño, es decir, lo hemos interpretado como comida, comida, comida y fiesta, cuando en realidad sí entra como una fiesta, pero es una fiesta de agradecimiento, es una fiesta de cierre de año, es una fiesta de alabanza, independientemente de lo que se crea o de lo que se espere. Recuérdense que es algo internacional, que es algo realmente maravilloso para cuando uno está en sintonía con el cuerpo, la mente y el espíritu. Que se puede probar de todo, porque es un instrumento que estas mismas fechas, en alegría de este nacimiento, nos permite la naturaleza tener o abordar o encontrar tantas cosas tan bonitas, las luces, los arbolitos. La gente deberíamos estar en una sintonía diferente, más de armonía, no queriéndonos pelear con todo mundo por las filas, el estrés. Desde ahí empieza mucho a tener un abordaje diferente de yo voy a llegar estresado a la cena, creo que no va a ser muy buena nutrición. Si yo voy a llegar apresurado a la cena, no va a ser muy buena nutrición. Si yo voy a llegar enojada a la cena, creo que tampoco me va a ser muy buena nutrición. O no voy a estar nutriendo, o sea, porque ya llegué con pensamientos desnutridos y deficientes o con una actitud no muy padre. Entonces desde ahí empieza el enfoque de cuánto voy a estar comiendo, cómo voy a estar comiendo y realmente si le voy a dar el significado al alimento de lo que es. Porque para mí, Zaira, como nutrióloga, me atrevería a decir que es una cena
habitualmente muy nutritiva, porque nos llena de todo, porque tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene grasa, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene todo lo que nos podamos imaginar. Entonces imagínense, si está siendo tan nutritiva y yo excedo esta nutrición sin tener al día siguiente el hábito de levantarme a hacer un poco de ejercicio o de comer con conciencia y todavía le agrego un poco de alcohol, entonces imagínense la bomba que voy a estar haciendo en excesos de nutrientes. Ahora sí que ya no estaríamos nutriendo normalmente, sino estaría haciendo un exceso. Entonces para estarlo checando, es muy importante reconocerlo, analizarlo y mantenerlos, ¿de acuerdo? Aquí Margarita nos hace una pregunta: me hace falta la enzima que se llama lipasa, ¿en qué alimentos viene? ¿Te parece, Margarita, si te respondemos al regreso del corte para que tengamos una amplitud un poco más extensa sobre los alimentos? Estamos de regreso con ustedes. Les recuerdo el teléfono en cabina 3122 1190 y 3647 1883. No se olviden del WhatsApp 3310 19 07. Estamos de regreso con ustedes y aquí respondiendo algunas llamaditas de que nos quedamos antes de salir del corte, que nos decía Margarita Rivas, que dije que las respondía ya. Me hace falta la enzima que se llama lipasa, ¿en qué alimentos viene? Mira, la lipasa, acuérdate que nos ayuda a tener ahora sí que mejor absorción de grasas. Entonces, los alimentos que mayormente se recomiendan son los que tengan enzimas digestivas en este caso. Es decir, por ejemplo, papaya, plátano, piña, aguacate, alimentos fermentados, algunos te van a ayudar mucho. Esta gama de tipo de alimentos te va a estar ayudando mucho a sintetizar o a mantener el funcionamiento de tu cuerpo de forma adecuada para cuando falta esta enzima, pero habría que cuidar mucho que conforme tú vayas comiendo realmente te vayas sintiendo bien y los vayas analizando. Es decir, un día comes un poco de papaya, ves cómo te vas sintiendo y ya la vas poniendo dentro de tu grupo de alimentación. Los que se me vienen ahorita más a la mente o que son un poco más comunes con enzimas digestivas que ayudan un poquito más, si no tengo el dato erróneo, es papaya, plátano, aguacate, piña. Todo este tipo de alimentos te van a ayudar mucho. También tengo otra pregunta por aquí que dice Irma Hernández: ¿los frutos secos puede consumirlos una persona diabética? Ojo, aquí es muy importante mencionarlo. El diabético se debe de estar cuidando y debe de tener hábitos alimenticios de 5 tiempos de comida, ejercicio habitual y mucha hidratación. El fruto seco sí lo puede consumir siempre y cuando sea así, seco o deshidratado, sin ningún componente extra como azúcar o endulzados. Debe de ser el fruto seco tal cual, natural, o directamente el fruto sin necesidad de que sea seco, porque si ya tiene algún tipo de endulzante ya no lo puede consumir, porque no sé el registro o cómo se esté cuidando es su diabetes. Entonces es importante cuidar este tipo de comida o de frutos. Aquí tenemos también un WhatsApp, me llamó mucho la atención porque dice: entonces el exceso de proteína nos engorda y cómo quitar la ansiedad por comer pan. Ah, caray, no me están entendiendo, no me di a entender más bien. El exceso de proteína no engorda, engorda el exceso de todo. Es decir, si yo estoy comiendo en exceso, ya sea pan, proteína, grasa, no sé, cualquier tipo de alimento, por obvias razones, sin hacer ejercicio, voy a engordar. O si no lo estoy oxidando o quemando de alguna forma. Acuérdense que la palabra correcta, y más para mí como nutrición, es oxidar. Acuérdense que no quemamos, no somos carros, oxidamos. Entonces es este significado. Pero aquí es importante, la importancia que le damos. Acuérdense que la proteína nos da estructura o nos ayuda al músculo a estructurar, da estructura al músculo. Entonces, si yo estoy consumiendo un exceso de proteína, obviamente voy a tener resultados en mi cuerpo. Si yo soy una persona habitual que no tengo ritmo de ejercicio o una disciplina deportiva
exhaustiva, pues sí va a estar haciendo cierto resultado la proteína en mi cuerpo, pero la proteína por sí sola no engorda. Es importante que quitemos esas ideas erróneas de nuestra cabeza. Ningún alimento por sí solo nos va a estar engordando. Los que engordamos o el por qué engordamos es por el acúmulo de malos hábitos. Aquí lo que yo quería representar con la parte cuando mencioné la proteína en el pavo es el exceso de alimento que estamos consumiendo, desde las posadas, la cena navideña, recalentados, año nuevo y demás. Entonces aquí ya fue un exceso de nutrientes, como ya lo decíamos. Respondiendo a la pregunta de si existe la nutrición en la cena navideña, sí existe. ¿Por qué? Porque está teniendo todo grupo de alimentos y todos esos grupos de alimentos, excepto el azúcar, nos estarían dando un índice nutricional adecuado en cuestión de vitaminas, minerales y más por todas las especies que se utilizan. Aquí el problema está en el exceso, en que queremos abarcar más de lo que nuestro estómago puede abarcar. Es decir, que comemos tanto que al final de cuentas ya no sabemos qué nos engordó, si la proteína, la grasa, el pan, o sea, ya fue todo en conjunto. Espero me haya estado clara mi respuesta. Si no, de todas formas ahorita doy mis datos y ya me llamas. Y sobre la ansiedad del pan. Acuérdate que cuando tenemos ansiedad es importante mencionar que hay un desorden más que alimenticio, es de nuestros pensamientos. Es decir, no estoy diciendo que estés pensando feo o que estés mal de tu cabeza, claro que no. Sino por el contrario, que todo el mundo, cuando a veces estamos bajo un estrés significativo, estamos bajo presiones sociales, estamos bajo mucho estrés, vaya, vamos a tener este tipo de ansiedad. Tú lo estás reflejando en el pan, algunas otras personas lo reflejan en la grasa o en los churros o cosas de este tipo. Entonces, aquí es importante más bien es respirar. Acuérdense que ya lo hablábamos un poquito con Angie en algunos programas pasados sobre el alimento emocional. No se va a quitar de la noche a la mañana. Aquí tenemos que trabajar mucho la emoción, lo que estoy pensando, cómo lo estoy reflejando para poder somatizarlo o que se enfoque en qué estoy comiendo, que me cubre un poco ese sentimiento o que me da paz. O que si nada más tengo ansiedad de pan, a veces ni siquiera pensamos caray, ¿por qué tengo tanto antojo de pan? ¿O por qué tengo este hábito tan marcado? Es poco a poco ir tratando de suplir el alimento. Poco a poco, no se va a quitar de la noche a la mañana, pero podríamos empezar la alternativa con infusiones, con tés, con un poco de frutos secos, tipo tisana, un poquito de alguna ensalada, incluso la proteína te va a dar mayor saciedad, cosas de este tipo para que tú puedas ir alternando lo que estás sintiendo y esta como necesidad sobre lo que es el carbohidrato simple, ¿verdad? Entonces, bueno, mencionando un poco y pasando a retomar un poquito el tema, la pregunta inicial era esta: ¿existe nutrición en la cena navideña? Ya lo he respondido. Sí existe la nutrición, todo está en el enfoque que le demos. Yo creo que existe la nutrición en nuestro diario vivir, pero todo está en las decisiones que tomemos. Acuérdense que hay que ser muy selectivos en lo que estamos llevando a nuestra boca, porque el cuerpo es muy sabio y sabe cobrar facturas, sabe ser agradecido y sabe tener un propósito de salud o de enfermedad. Acuérdense que estamos casados con nuestro cuerpo, ya lo mencionaba antes. Entonces, no malinterpretemos la parte de nutrición, no malinterpretemos la parte de alimento. No nos confundamos. Acuérdense que lo que me hace bien a mí, a lo mejor a alguien más no le hace, pero tener como una base firme de lo que está haciendo una buena nutrición, sin excedentes. Acuérdense que aquí no hay que tener excesos, hay que darnos a lo que mi cuerpo está sintiendo, a lo que yo estoy pensando, siempre y cuando tengamos una conciencia clara. Bueno, faltan 3 minutos para salir del programa y yo les traje un regalo de Navidad y es un escrito muy bonito. Quiero que lo escuchen con mucha atención. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor.
el fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que con esto resumo un poco lo que quise y espero haya llegado a sus corazones y a sus oídos sobre la pregunta que se hizo al inicio de si existía nutrición en la cena navideña. Acuérdense que no nada más es existir nutrición en el alimento, sino que más en estas fechas es nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Les dejo mis datos para cualquier duda, comentario y para si soy parte de sus propósitos, con todo gusto los voy a atender, con un descuento obviamente por ser radioescuchas. Yo soy Zaira Cepeda, nutrióloga, y estoy al teléfono 331 486 5126. Repito, 331 486 5126. Y en mis redes sociales me van a poder encontrar en Facebook como Nutrición de Vida, Zaira Cepeda. Zaira es con S y con I latina. Nutrición de Vida, Zaira Cepeda. Todo es en mayúsculas y pues esperando realmente hagamos conciencia, la pasen muy bonito, tengan una cena nutritiva, con moderación y conciencia y una muy feliz Navidad. Ha sido un placer estar con ustedes. Felices fiestas.